La arena parecía gemir. Vi una cabeza en la tierra y al principio la descarté pensando que era un objeto de atrezo. Pero entonces parpadeó. Era solo una cachorrita, enterrada hasta el cuello en una mezcla de arena y arcilla. Estaba inmóvil y en silencio con un ojo cerrado y el otro temblando, emitiendo el gemido más débil que jamás he oído. Una cachorra de pastor alemán había sido enterrada viva. Me quedé paralizado. No por falta de preocupación, sino porque sentí una oleada de una compasión abrumadora. Era incomprensible. La playa estaba desierta, el viento rugía, y allí estaba ella, semihundida, con la cabeza apenas sobresaliendo del suelo como si intentara tomar aliento a través de la tierra. Caí de rodillas. Me llamo Javier, y no me son ajenas las escenas espantosas. He sido testigo de zonas de guerra, accidentes catastróficos y lo peor de la naturaleza humana. Sin embargo, nada me había golpeado jamás con tanta fuerza. Estábamos justo al norte de Santander, en Cantabria, en una zona donde los acantilados se curvan formando calas tranquilas protegidas por fincas privadas y campos de golf. Esta es mi ruta habitual para correr, el lugar al que voy para escapar de mis sentimientos. Ese día, el cielo era de un azul limpio y brillante, el tipo de día perfecto que querrías capturar en una fotografía, hasta que la veías a ella. Extendí la mano hacia su cabeza, esperando a medias que desapareciera. Ella no se inmutó. Tenía una de las orejas pegada al cráneo, mientras que la otra apenas se distinguía bajo una costra de arena. Su respiración, si es que se le podía llamar así, era débil. La tierra le apelmazaba el hocico. Tenía un ojo completamente cerrado por la hinchazón. Inspeccioné la zona, no había huellas cercanas. Pero entonces lo vi. A 3 metros de distancia, también parcialmente enterrada, había una pesada bolsa de basura de plástico bien atada. Una rabia empezó a hervir dentro de mí. Comencé a cavar frenéticamente en la arena, y los guijarros ocultos me desgarraban las manos. Se me doblaron las uñas hacia atrás, pero no cedí. Ella permanecía en silencio, simplemente observando. Su único ojo abierto estaba fijo en mí. ¿Cuánto tiempo llevaba en ese estado? ¿Y qué clase de monstruo podía mirar a los ojos a una cachorra de pastor alemán y sepultarla viva? Seguí cavando, hablándole aunque no estaba seguro de si podía oírme. Aguanta conmigo, pequeña. No has terminado. Todavía no has terminado. Pero mi avance era demasiado lento. La arcilla era densa, endurecida como el hormigón alrededor de su cuello. Me quité la camiseta y empecé a usarla como una pala improvisada, retirando capas centímetro a angustioso centímetro. Cada segundo parecía prestado. Entonces su cabeza se inclinó hacia atrás demasiado. Se me encogió el corazón. Me incliné hacia ella. No, no, no. Venga, pequeña. Vuelve. Pasó un instante, luego otro. Y entonces un sonido apenas más fuerte que el viento, otro gemido. Todavía estaba conmigo. ¿Pero por cuánto tiempo más? Reanudé la excavación con las manos. Sin herramientas y sin nadie que me ayudara, me movía el pánico, rodeado de arcilla. Sentía como si se me estuvieran partiendo los dedos, pero no importaba. He sido entrenado para sobrevivir en desiertos y pantanos, lanzado desde helicópteros con solo un cuchillo. Esto, sin embargo, era diferente. Esta era una contienda que no podía permitirme perder. Con cada puñado que retiraba, su cuerpo parecía hundirse más, la tierra aferrándose a ella como si quisiera retenerla. Necesitaba un plan mejor. Cambié de posición, hundiendo los brazos más profundamente para intentar romper el abrazo de la tierra sin romperle las costillas. No se movió. Ni un solo temblor. Respira, pequeña. Respira, seguía susurrando. Entonces la vi. Solo una de sus patas, torcida en un ángulo extraño y cubierta de arañazos, como si hubiera intentado desesperadamente abrirse paso a zarpazos. Perdí el control. ¿Quién te ha hecho esto? Grité al viento. ¿Quién? No hubo respuesta, por supuesto. Solo el sonido de las olas rompiendo en la orilla y la terrible quietud de esta pequeña vida, semienterrada. Persistí. La arena se me metía en los zapatos. Tenía las rodillas en carne viva por los raspones. El corazón me martilleaba con tal violencia que pensé que podría desplomarme. Fue entonces cuando las vi, unas huellas de botas que bajaban desde la pendiente hasta el punto exacto donde ella yacía. No eran las huellas de botas de montaña ni de calzado de surfista.
Eran botas de trabajo pesadas con suelas gruesas y agresivas. Concluían justo donde estaba enterrada la bolsa de basura. Me levanté el tiempo justo para tropezar hasta la bolsa y arrancarla de la arena. Estaba medio llena de comida podrida, envases de comida viejos, una especie de tela y un pequeño collar rojo con la hebilla aún cerrada. Se me revolvió el estómago. No había sido un accidente. Quienquiera que abandonara a esta cachorra de pastor alemán tenía la intención de que desapareciera. Arrojé la bolsa a un lado y volví junto a ella. Su pecho apenas se movía, un ojo permanecía cerrado, el otro seguía mirándome. Recordé lo que solía decir un viejo amigo médico: si están calientes, pueden conseguirlo. Lo comprobé. Aún estaba caliente. Apenas. No había tiempo ni cobertura de móvil aquí. Metí los brazos por debajo de ella, levantándola con suavidad. Sus patas no respondían. Su cabeza colgaba a un lado, completamente lacia. Aguanta, murmuré, envolviéndola en mi camiseta empapada de sudor. Te tengo. Ahora eres mía. Hizo el ruido más silencioso, como el aire escapando lentamente de un globo. Corrí sendero arriba, con el corazón desbocado y los pulmones en llamas. Mi furgoneta estaba a casi 1 kilómetro de distancia. No aflojé el paso. No miré hacia atrás. Era ligera como una pluma en mis brazos, pero sentía como si estuviera cargando con el mundo entero. Si ella había aguantado tanto tiempo, me negaba a dejarla escapar ahora. Todavía estaba caliente, aunque solo fuera un poco. Eso era todo lo que necesitaba saber. Cerré la puerta de la furgoneta de un codazo con un brazo sujetándola firmemente. Se me cayeron las llaves al suelo. Ni siquiera solté una palabrota, simplemente las cogí con manos temblorosas y arranqué el motor. El motor carraspeó y luego rugió. Pisé el acelerador a fondo. La grava salió disparada de los neumáticos mientras salíamos a toda velocidad del aparcamiento sobre la playa, con el polvo arremolinándose detrás de nosotros como una cortina de humo. Mira, aún no había decidido un nombre, pero me parecía una Mira, yacía acurrucada en mi regazo, envuelta en mi camiseta. Tenía el pelo apelmazado con arena y arcilla secas. Una de sus orejas se movió una vez. No podía evitar mirarla una y otra vez. Su pecho se elevó y luego permaneció quieto durante demasiado tiempo antes de que tomara otra respiración superficial. Vamos, pequeña. Sigue así. Agarré mi botella de agua y dejé caer unas gotas en mis dedos para ofrecérselas. No las lamió, el agua simplemente se deslizó por su mejilla. El veterinario más cercano estaba a 15 minutos en coche hacia el interior si forzaba el límite de velocidad. Di un volantazo para esquivar un todoterreno que iba lento, sin prestar atención a su bocinazo estridente. Cada bache en la carretera me hacía encogerme, temeroso de que pudiera dañar algo delicado en su interior. Quédate conmigo, mascullé en voz alta. No te rindas. No ahora. Unos instantes después movió la lengua, solo una fracción. Luego vino un sonido débil y entrecortado, un pequeño y roto gemido desde lo más profundo de su garganta. Casi me eché a llorar allí mismo. Ese sonido significaba que seguía luchando, que seguía formando parte de este mundo. Tomé el desvío hacia el camino viejo del ciprés demasiado rápido, y los neumáticos chirriaron en señal de protesta. La clínica del veterinario estaba al final de un largo camino de grava, situada detrás de una cooperativa agrícola. Entré por la puerta como si llevara un artefacto explosivo. No respira bien, grité. Estaba enterrada. Por favor, ayúdenla. Un técnico se acercó corriendo. La recepcionista estaba paralizada, con los ojos muy abiertos. Es una cachorra, dije con la voz quebrada. Una cachorra de pastor alemán. Quizás de 4 meses. Alguien la enterró viva. No hicieron más preguntas. Simplemente la tomaron de mis brazos y la llevaron corriendo a la trastienda. Me quedé en la recepción con las manos temblando y el pecho agitado como si acabara de correr 8 kilómetros con todo el equipo de combate. Miré mi camiseta, hecha una bola y mugrienta, marcada con la huella de su pequeño cuerpo. De repente no estaba seguro de poder volver a mi furgoneta. Todavía no. Porque si esa pequeña no sobrevivía, no sabía qué versión de mí saldría de esa sala de espera. La puerta se cerró tras ella, dejándome en soledad. El silencio me golpeó con más fuerza que el viaje, más que la excavación. Hay un tipo de quietud específica que impregna los lugares donde la vida pende de un hilo, y esa sala de espera estaba llena de ella.
El tic-tac del reloj sonaba como el mazo de un juez. El zumbido de la nevera de la esquina era tan fuerte como un trueno. Conseguí sentarme y mis rodillas protestaron, rígidas por la carrera por la arena. Tenía las manos rojas y en carne viva. Tenía un nudillo abierto de par en par que ni siquiera había sentido. Todo lo que podía imaginar era su ojo, el que había permanecido abierto, observándome mientras cavaba en la tierra como un loco. Ese ojo no solo me miraba a mí, confiaba en mí. Me han etiquetado de muchas cosas a lo largo de mi vida: infante de marina, instructor, superviviente. Pero en ese momento era simplemente un hombre incapaz de marcharse. Una cachorra de pastor alemán estaba enterrada viva, y por alguna razón inexplicable, fui yo quien tropezó con ella. La veterinaria salió después de lo que pareció una eternidad, pero que probablemente no fueron más de 10 minutos. Su uniforme estaba polvoriento, su expresión era neutra. Está hipotérmica, afirmó. Su temperatura es peligrosamente baja. Le estamos administrando fluidos calientes. Un ojo podría tener daños permanentes. Tiene la pata delantera derecha hinchada, posiblemente fracturada, pero está viva. Solo pude asentir, incapaz de articular palabra. No se ha movido mucho, continuó la veterinaria, pero está luchando. Solo eso ya es bastante extraordinario. Tragué saliva, y mi voz regresó por fin. ¿Puedo verla? Me acompañaron a la parte de atrás, donde la iluminación era tenue y sonaba una música suave, del tipo que esperas que los animales no puedan oír pero que crees que podría calmarlos. Y allí estaba ella, envuelta en una toalla gruesa sobre una almohadilla térmica, con un diminuto tubo de oxígeno cerca de su nariz. Su pelaje estaba más limpio ahora, pero todavía ralo y sin vida. La hinchazón alrededor de su ojo parecía peor bajo la luz, pero estaba allí. Me senté a su lado, sin atreverme a tocarla, solo observando. Su respiración era débil. Sus patas estaban quietas, pero entonces su oreja se movió una vez y luego otra. Y luego su cola. Dio un ligerísimo respingo. No un meneo, solo un respingo, como una llama que lucha por no extinguirse. Eso fue todo. Eso fue lo que me rompió. Ese pequeño movimiento me golpeó con más fuerza que cualquier campo de batalla en el que hubiera estado, porque significaba algo. Significaba que aún no había terminado. Me había prometido que no volvería a querer, no después de Kira. Había sido mi compañera, mi sombra. 12 años de lealtad inquebrantable que concluyeron con un adiós lento y pacífico un martes lluvioso. Sostuve su cabeza en mi regazo mientras el veterinario murmuraba palabras amables que no pude procesar. Besé su hocico una última vez y sentí que una parte de mí se apagaba. Después de eso juré que había terminado. No más perros, no más despedidas, no más agujeros en mi corazón que nunca se cierran de verdad. Así que mientras estaba sentado junto a esta cachorra de pastor alemán rota en esa sala de recuperación con poca luz, cada instinto me gritaba que me fuera, que saliera antes de involucrarme demasiado, antes de hacer promesas que no podría cumplir. Pero me quedé quieto. Vi su cola moverse de nuevo, observé el lento subir y bajar de su pecho como si estuviera reaprendiendo a respirar. Me dije a mí mismo que solo me estaba asegurando de que estuviera estable, que contactaría con una protectora, haría una donación y me iría al día siguiente. Pero me estaba mintiendo a mí mismo. Ya se me había metido bajo la piel. Y cuando la veterinaria regresó para informarme de que había pasado la noche, sentí un cambio en mi pecho como si recordara cómo sentir esperanza. Explicaron que necesitaría tiempo, semanas de cuidados en un entorno seguro y tranquilo para sanar. Quedará ciega de un ojo, añadió la veterinaria en voz baja. Pero los cachorros son resistentes. Si tiene a alguien paciente, alguien de confianza, estará bien. Casi me reí. Era instructor de supervivencia, por el amor de Dios. Paciente constante, preparado para lo peor, pero no estaba preparado para ella. Me preguntaron si quería ponerle un nombre. La palabra se escapó de mis labios antes de que pudiera detenerla. Mira. La veterinaria sonrió. Es precioso. Significa ver, expliqué aunque sea con un solo ojo. Y Mira se movió cuando lo dije. Solo un poco. Lo suficiente para hacerme saber que me había oído. O quizás es que necesitaba desesperadamente creer que lo había hecho. Más tarde ese día, me senté junto a su transportín en la parte trasera de mi furgoneta. La brisa del océano llegaba tierra adentro mientras el sol iluminaba las colinas frente a nosotros. La miré, un ojo cerrado, el otro observándome, su pecho subiendo y bajando lenta y constantemente. No lo dije en voz alta,
pero el pensamiento tomó forma de todos modos. Tú también me has traído de vuelta, ¿verdad? No solo la estaba salvando a ella. Ella también me estaba sacando a mí. Se puso de pie por sí misma por primera vez 4 días después. No fue una estampa elegante. Sus patas temblaban como ramas de árbol en la brisa. Se apoyó contra la pared del transportín, con su ojo sano muy abierto por el desconcierto. Pero estaba de pie y yo contuve la respiración. La había estado llevando fuera cada mañana para que se tumbara al sol, envuelta en toallas como un delicado artefacto. Pero ese día se levantó por sí misma, inestable, temblorosa, pero con clara determinación. Mira, susurré. Su oreja se movió. Me agaché a su lado con los brazos listos para cogerla si tropezaba. Me miró o quizás a través de mí, no estaba seguro, y dio un solo paso, luego otro. Fue más bien un arrastrar de pies, con su pata herida un poco a la zaga, pero se estaba moviendo. Una cachorra de pastor alemán con un ojo funcional, sus costillas todavía visibles bajo su suave pelaje, y las patas marcadas por la arena y la piedra, estaba caminando. Consiguió avanzar medio metro antes de desplomarse en mi regazo. No me importó. La sostuve como si estuviera hecha de cristal y solté una carcajada, de esas que te toman por sorpresa, una mezcla de pura alegría y total incredulidad. Pequeña cabezota, murmuré, hundiendo la cara en su pelo. Realmente lo estás consiguiendo. Esa tarde le construí una rampa suave con cojines y mantas viejas, que iba desde su transportín hasta el porche. Cada hora, la encontraba sentada un poco más adelante observando, esperando. Nunca ladró, ni una sola vez. Pero me seguía con ese único ojo. Cuando preparaba el desayuno, se deslizaba hasta el borde del porche. Cuando trabajaba en el garaje empujaba la puerta para abrirla y se acurrucaba junto a mis botas. Al 6.º día, dio sus primeros pasos sobre la hierba. Al 7.º me siguió hasta la puerta principal y se sentó a su lado como si fuera un ritual matutino de toda la vida. La abrí solo para ver qué haría. No dudó. Salimos juntos al camino de grava, con la luz del sol cayendo en cascada sobre las colinas como una promesa. Se movía con pasos lentos y deliberados, olfateando el aire como si fuera suyo. La observé detenerse al borde del campo, el viento agitando sus orejas, su único ojo fijo en el horizonte. Fue en ese momento cuando lo supe. Recordaba la playa, la arena, la sensación de asfixia. Pero ya no le tenía miedo. Había salido de su propia tumba. Y ahora, estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Regresamos a la playa el 10.º día. El mismo lugar, el mismo tramo de arena donde la había encontrado enterrada, donde su cabeza apenas había sobresalido de la arcilla. No fue planeado. Mi furgoneta pareció dirigirse sola hacia allí, como si tuviera asuntos pendientes que resolver. Mira iba sentada a mi lado en el asiento del copiloto, acurrucada en un capullo de mantas. Tenía la cabeza apoyada en la puerta, las orejas atentas. Aquel único ojo abierto escrutaba el mundo como si exigiera respuestas. Cuando llegamos al mirador, sentí una opresión en el pecho. ¿Qué estaba haciendo? Había progresado mucho. ¿Iba a traumatizarla de nuevo? Pero cuando abrí su puerta, hizo algo inesperado. Saltó al suelo. No con velocidad ni fuerza, sino con determinación. Como si supiera exactamente dónde estábamos y quisiera estar aquí. Caminamos deliberadamente por la arena. La marea estaba baja, el viento nos soplaba en la cara. Aquel mismo trozo de tierra donde alguien había intentado extinguir su vida ahora parecía pacífico, limpio. Pero todavía podía visualizarlo, el lugar del que ella había resurgido. Mira se detuvo justo en el sitio. Olfateó el suelo, se sentó y simplemente se quedó mirando. No temblaba ni se escondía, solo existía. Me senté a su lado. Ninguno de los dos se movió durante un buen rato. Las gaviotas graznaban sobre nosotros. Las olas parecían susurrar más suavemente de lo que recordaba. Entonces de repente se levantó, dio unos pasos hacia adelante y empezó a correr. A correr. Sus piernas todavía estaban temblorosas. Su trayectoria era errática, como un niño pequeño descubriendo el equilibrio. Pero corrió, rodeándome por la arena, hacia el agua y luego alejándose de ella. Las lágrimas me nublaron la vista tanto que apenas podía ver. Pero entonces su ladrido, agudo, repentino y alegre, rasgó el aire. Su primer ladrido. Se giró, corrió de vuelta hacia mí y chocó contra mi pecho.
La atrapé, hundí la cara en su pelo y me reí como un hombre que había olvidado cómo llorar. Ese día, algo cambió. El lugar destinado a ser su tumba se había convertido en su patio de recreo. Aquí fue donde alguien intentó poner fin a su historia, y ella lo había transformado en su comienzo. Este ya no era su lugar de terror. Este era su reino. Volví a ver aquellas botas. Era una mañana de miércoles, luminosa y cálida. Mira y yo caminábamos por el sendero superior cerca de esa misma playa, el que domina el océano desde los acantilados y por donde pasan los corredores con sus auriculares y bebidas deportivas. Trotada a mi lado con su paso todavía ligeramente irregular pero seguro. Sus orejas se erguían al ver cada gaviota que pasaba. Entonces lo vi. Un hombre alto con una sudadera gris con capucha, pantalones cargo y unas botas negras pesadas con suelas gruesas, del tipo que no llevarías a una playa a menos que estuvieras cargando o enterrando algo. Mira se detuvo en seco. Su cuerpo se puso rígido. No soltó un gruñido ni un ladrido, simplemente se quedó mirando fijamente. Se me hundió el estómago. Miré hacia abajo. Su cola estaba tiesa. Tenía una pata ligeramente levantada del camino. Su respiración, antes tranquila, era ahora superficial y rápida. Seguí su mirada. El hombre caminaba despreocupadamente por el borde del sendero, mirando a su alrededor, no al paisaje ni al cielo, sino al suelo. Nos vio, nos dedicó una sonrisa y un asentimiento con la cabeza, y continuó su camino. No le devolví el gesto. Miré a Mira, que no se había movido. Su ojo estaba fijo en él como un láser de puntería. Me arrodillé a su lado. ¿Estás bien, pequeña? Parpadeó, se acercó más y apretó su costado contra mi pierna. Me levanté y lo observé desaparecer tras la curva. Cada fibra de mi ser quería seguirlo, exigirle respuestas, tomar medidas. Pero todo lo que tenía era un par de botas y una corazonada. Esa tarde presenté una denuncia en la comisaría de policía local, proporcionando una descripción, la hora y cada detalle que podía recordar. Fueron amables, dijeron que revisarían las grabaciones de las cámaras de la carretera sobre los acantilados, pero no condujo a nada. Y sabía que podría no hacerlo. Algunos monstruos campan a sus anchas. Pero esta vez, Mira no estaba sola. Cada mañana después de aquello continuamos nuestros paseos por la playa, pasando por la vieja cala. Pero ahora llevaba la cabeza un poco más alta, se mantenía un poco más cerca y observaba un poco más atentamente. La habían enterrado una vez. Pero no volverían a intimidarla. Comenzó con un folleto en la tienda de piensos. Programa de perros de asistencia para veteranos. Abierto el plazo de solicitud. Me quedé mirándolo durante un buen rato. Mira estaba sentada a mis pies, absorta viendo a una lagartija trepar por el revestimiento de la pared como si fuera un acontecimiento de suma importancia. No cogí el folleto, no lo necesitaba. Las palabras ya estaban grabadas en mi mente. Esa noche me senté en el porche con Mira acurrucada a mi lado. Las estrellas brillaban en un cielo despejado, infinito y honesto que solo se ve lejos de la ciudad. Bebí un sorbo de mi café y la miré. ¿Crees que estás lista para ayudar a alguien más? Le pregunté. Me parpadeó un solo parpadeo largo y lento, su ojo sano brillando a la luz de la luna. Recordé cómo había apoyado la cabeza en mi pecho la noche que la traje a casa, cómo se apretaba contra mí como si pudiera sentir las cargas que yo llevaba, y pensé, quizás ya lo había hecho. Así que presentamos la solicitud. El adiestrador enarcó una ceja al ver su cojera y su ojo con cicatrices. Ha pasado por un infierno, expliqué. Pero no se quedó allí. Consintieron en una evaluación. Las sesiones de adiestramiento tuvieron lugar en un rancho en las afueras de Reynosa, un lugar con campos abiertos, graneros a la sombra y un ambiente tranquilo diseñado para la curación. Mira se adaptó como si se hubiera estado preparando para ello toda su vida. Caminó junto a veteranos que no habían hablado en días. Apoyó la cabeza en el regazo de un hombre que saltaba con cada ruido repentino. Se acurrucó a los pies de una mujer que había perdido a su marido y no había salido de su casa en un año. No ladraba, ni suplicaba, ni presionaba. Simplemente permanecía presente, serena y quieta. Una tarde un veterano de guerra en silla de ruedas se echó a llorar cuando ella le lamió la mano, diciendo que no había tocado un perro desde 1978. En otra ocasión, Mira se tumbó junto a un infante de marina que sufría fuertes temblores. Después de 15 minutos sus manos se aquietaron. Los adiestradores me llevaron aparte.
Tu perra tiene algo especial, dijo uno de ellos. No es solo tranquila. Puede leer el ambiente incluso antes de entrar. Asentí. Ya lo sabía. Lo que había soportado se había convertido en su fortaleza. Esta cachorra de pastor alemán, una vez enterrada en silencio, había descubierto su voz en la quietud y ahora ayudaba a otros a encontrar la suya. Ocurrió durante la tercera semana de adiestramiento. Estábamos en el centro de veteranos, un pequeño edificio bañado por el sol y rodeado de robles. Mira y yo habíamos estado trabajando con un grupo de hombres y mujeres que nos visitaban semanalmente, algunos alegres, otros retraídos, todos cargando con pesos invisibles. Ese día, algo se sentía diferente. Uno de los veteranos más jóvenes, un hombre llamado Lucas, estaba sentado solo en un rincón, con los puños apretados y los ojos desorbitados por la angustia. No había dicho una palabra desde que comenzó el programa. Mira se le había acercado antes, siempre con cautela, pero él nunca le había hecho caso, hasta ese momento. Un chasquido agudo resonó fuera. Una carpeta que se cayó o el portazo de un coche. Fuera cual fuera la fuente, rasgó el aire como un disparo. Lucas retrocedió violentamente y su silla se inclinó hacia atrás. Golpeó las manos sobre la mesa. ¡Atrás! Gritó con la voz rota. Todos, incluidos los adiestradores, se quedaron helados. Todos excepto Mira. Se movió no con rapidez, no con miedo, sino con un propósito firme. Contuve la respiración. Caminó directamente hacia él, un paso deliberado tras otro, con la cabeza gacha y la cola quieta. Al llegar a él, no saltó ni lamió. Simplemente se sentó a sus pies. La respiración de Lucas era entrecortada. Le temblaban las manos. Uno de los adiestradores empezó a avanzar, pero levanté la mano. Espera. Mira inclinó la cabeza y luego la apoyó, esa cabeza hermosa, llena de cicatrices y gentil, justo en su rodilla. Un silencio largo y pesado llenó la habitación. Lucas la miró. Sin palabras, sin movimiento, solo una mirada fija. Entonces su mano se movió. Temblorosa, vacilante, pero se movió. La posó sobre la cabeza de ella. Sus hombros se desplomaron como si hubiera estado sosteniendo el mundo. Luego llegaron las lágrimas, sollozos silenciosos y entrecortados que lo sacudieron desde dentro. Y con ellas vinieron las primeras palabras que le habíamos oído decir. Ella no me tiene miedo. Parpadeé para contener mis propias lágrimas. Mira permaneció inmóvil. Se quedó justo ahí con el ojo cerrado, su respiración lenta, anclándolo como un ancla en una tormenta. Después la adiestradora me llevó aparte. He trabajado con docenas de perros, dijo. Pero eso ha sido otra cosa. Asentí. Yo no podría haber ayudado a ese hombre. Pero ella sí. Con un solo toque, una sola elección, un solo momento de comprensión de lo que él necesitaba cuando nadie más lo hizo. Aquella cachorra de pastor alemán, una vez enterrada viva y luchando por respirar a través de la arena, acababa de salvar la vida de un hombre. No estaba preparado, pero yo le pertenecía a ella. Después de todo lo que había pasado, creía que podría mantener cierta distancia emocional, ser su guía, su adiestrador, su refugio seguro. Pero Mira tenía otras intenciones. El día que nos graduamos del programa, me entregaron su chaleco de certificación oficial. Era rojo con una etiqueta plateada cosida a un lado que decía, perro de asistencia, Mira. Se lo abroché. Se quedó perfectamente quieta con aspecto orgulloso como si entendiera su significado. Y quizás lo entendía. Quizás siempre lo había entendido. Cuando cesaron los aplausos, una coordinadora se me acercó y me preguntó: ¿piensas adoptarla formalmente o asignarla a otra persona que la necesite? Respondí sin pensarlo 2 veces. Está en casa, dije. Se queda conmigo. Las palabras me sorprendieron incluso a mí, pero una vez pronunciadas, supe que habían sido verdad desde el principio. Esa tarde volvimos a caminar por la playa, por ese mismo tramo de arena cruel que una vez intentó reclamarla. Esta vez, sin embargo, ella marcaba el camino con la cabeza alta, sus pasos seguros. Su único ojo estaba fijo en el horizonte como si fuera suyo para mandar. Llegamos al lugar, al mismo. Lo había marcado con un pequeño poste de madera que había clavado en el suelo con un mazo oxidado. Me arrodillé a su lado y tallé en la madera con mi cuchillo. Aquí fue enterrada la esperanza y salió cavando. Mira apretó su cuerpo contra mi costado, cálida y serena. Permanecimos allí hasta que el sol se hundió en el horizonte y pintó el cielo de dorado.
Más tarde esa noche me desperté y la encontré no en su cama, sino acurrucada a mi lado, con la cabeza apoyada en mi pecho, su aliento lento, constante y seguro. Y reconocí un sentimiento que no me había permitido tener en años. Estaba vivo, viviendo de verdad, plenamente, no solo respirando, gracias a ella. Esta cachorra de pastor alemán, ciega de un ojo, cojeando de una pata curada, con un corazón más resistente que cualquier guerra a la que me hubiera enfrentado, me había traído de vuelta. No era solo mi perra. Yo era su humano. Fue enterrada, pero resucitó. Desde una tumba de silencio y arena, esta cachorra de pastor alemán luchó por volver a la existencia. Al hacerlo, también me devolvió la vida a mí. Lo que comenzó como un rescate evolucionó hacia algo más profundo, una asociación, una promesa. Me enseñó que la curación no es un proceso lineal. Implica tropezar. Implica cojear. Comienza con un gemido. Pero si prestas mucha atención, si te acercas, puedes oírlo respirar. Mira demostró que la fuerza no se encuentra en el músculo o la autoridad. Reside en permanecer gentil después de que el mundo haya intentado endurecerte. Está en la voluntad de volver a confiar, incluso con un ojo cerrado. Esta no es una historia definida por el dolor, es un relato de rescate y recuperación. Es una historia sobre la esperanza, la sanación y el poder de las segundas oportunidades. Esta es la narración de la rehabilitación de una leal pastora alemana, una que redescubrió la esperanza y luego la compartió con otros. Mira fue una vez abandonada a su suerte. Ahora camina junto a veteranos que viven en silencio. Que no pueden dormir, que llevan heridas que nadie puede ver. Ella los encuentra. Se sienta con ellos. Espera. Y a su manera comunica, no estás solo. El viaje de esta pequeña desde la crueldad hasta la compasión ha transformado más de una vida. Su historia, desde el abandono hasta la rehabilitación, subraya la importancia vital de las organizaciones de rescate sin ánimo de lucro. Cuidar de un cachorro rescatado es más que solo amor, es una profunda responsabilidad y un compromiso con su bienestar. La historia de Mira es un testimonio de los perros que aún esperan ser encontrados, recordándonos que hay una voz para ellos y que hay esperanza.